La tabla de contenido que se hablará sobre las definiciones y definiciones operativas, epidemiología, la biología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, con diagnóstico y finalizaremos con el tratamiento. De forma general, la tuberculosis se define como una enfermedad que está sujeta a vigilancia epidemiológica. El año pasado salió la nueva norma técnica con esta resolución. Sin embargo, al revisar esta resolución hay algunas definiciones operativas que no se encuentran, por ejemplo en el caso de la tuberculosis pediátrica, pero que sí se encuentran en la norma técnica anterior, en 2023. Entonces, una definición de la tuberculosis primaria, que también tiene otros nombres como la infección inicial o también tuberculosis de la infección, es aquella primera infección o también aparición inmediata de la enfermedad después de que haya estado expuesto a Mycobacterium tuberculosis en un huésped que no ha sido infectado previamente. Un caso presuntivo de tuberculosis es cuando presenta al menos 2 o más síntomas de tuberculosis. Esos incluyen que sean sintomático respiratorio, más de 15 días. Un caso de tuberculosis es aquella persona que se le diagnostica en general tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar. El caso índice es la persona con diagnóstico de tuberculosis en el que se centra la investigación. Ahora, otra definición operativa importante es un caso de tuberculosis pediátrica. Esta se define como una persona de unos 18 años, ya sea con diagnóstico de tuberculosis, o sea, pulmonar o extrapulmonar, y se dice que es confirmada cuando está definida por un estudio bacteriológico positivo, y una probable es cuando se presentan alguno de estos, más de esos 3 criterios. Por ejemplo, puede ser el clínico, que tenga tos, fiebre, pérdida de peso; epidemiológico, que haya estado expuesto a un caso de tuberculosis activa; radiológico, que tenga algunos hallazgos compatibles con tuberculosis; y inmunológico, que en la prueba del derivado proteico purificado, o ya sea del IGRA, sea positivo. Ahora, con respecto a su epidemiología, a nivel mundial se ha visto que 1/4 de la población está infectada con tuberculosis activamente. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, también menciona que en el año pasado hubo 1.3 millones de niños que habían desarrollado tuberculosis. Y de estos, casi 1/4 de millón murieron. Entonces, esto de forma general, comparando la estadística mundial, los niños representan el 12% de la carga mundial y al mismo tiempo el 17% de muerte. Ahora, con respecto a este porcentaje de muerte, se ha visto que el 80% de estos se dan en niños menores de 5 años. Y que básicamente el 96% de estos niños quedan fallecidos porque nunca han recibido un tratamiento para la tuberculosis. Anteriormente, en el anterior siglo, se creía que no había que los niños no contribuían mucho a la epidemiología de la tuberculosis. Sin embargo, se ha visto que hay un buen porcentaje de niños que fallecen sin recibir el tratamiento. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué, a pesar que es una enfermedad que la OMS la denomina como prevenible y curable, todavía hay casos de tuberculosis en general y también tuberculosis en niños? Y generalmente es como en la anterior exposición también ya lo mencionaron, es que los niños desarrollan con mayor facilidad tuberculosis, y generalmente la forma en la que se manifiesta es una extrapulmonar. También se ha visto que los niños no presentan los síntomas y signos clínicos específicos, ¿no? Como hemos visto de un sintomático respiratorio. Generalmente en algunos países se ha visto que no se realizan las pruebas de detección rutinarias
para identificar a que sea un tuberculosis presuntiva. Y bueno, también por último, como se menciona, es que en los niños tiene una naturaleza paucibacilar, es decir, que se presentan pocos bacilos en una baciloscopía. Este es un gráfico en el cual se puede mostrar, hasta la semana pasada, si no me recuerdo, sobre el número de casos nuevos que hay de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. Y aquí en Perú tenemos 173 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, con respecto a la epidemiología nacional, bueno, acá igualmente con respecto a los 173 casos, y de forma general en las Américas hay 33 casos nuevos de tuberculosis por cada 100.000. Bueno, según el MINSA, hay 27.000 casos nuevos de enfermedad activa hasta el año pasado, hasta el 2024. No he encontrado datos sobre la semana epidemiológica para estas fechas. También se menciona que hay 17.000 casos nuevos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo. Y por otro lado, según el Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis, el último al que pude acceder es en el del 2023, donde hay 33.100, bueno, casi por ahí, de casos de tuberculosis. Ahora, con respecto a la distribución de los casos en las diferentes etapas de vida, según la Gerencia de Salud menciona que, bueno, se puede observar que generalmente se presenta más en la etapa adulta, ¿no? Y los niños casi representan como el 15, menos del 5%. Por otro lado, también podemos observar aquí un cuadro en el cual se ve la mortalidad de tuberculosis por departamento. Y se ha visto que en el 2022 hay mayor tasa de mortalidad tanto en Ucayali, Loreto y también Madre de Dios. Por otro lado, Yolesa en el 2023 mencionó que en Arequipa se presentan 813 casos, siendo la provincia de Arequipa con 608 casos. Bueno, con respecto a la etiopatogenia, bueno, la tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis y como ya lo había mencionado anteriormente en la exposición, estas pueden quedarse en estado de latencia o se pueden instalar un nuevo cuadro clínico. De forma general, bueno, aquí podemos ver una representación esquemática de la pared celular del Mycobacterium tuberculosis. Sabemos por historia que el Mycobacterium tuberculosis fue descrita por el Dr. Koch en 1882 y básicamente pertenece a todo un complejo de Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis complex, los cuales está el bovis, el Renneti, el Cloti, así como otras especies que en total son 9. Sin embargo, se ha visto que sí tienen pueden llegar a contagiar al ser humano, pero no tienen importancia clínica como el Mycobacterium tuberculosis. También se ha revisado que el ser humano es el único reservorio de Mycobacterium tuberculosis. De forma general, el Mycobacterium es un bacilo ácido alcohol resistente, inmóvil, que no es porulado, y aquí podemos tener la composición y que básicamente la envoltura pareciera simple, pero al mismo tiempo es una estructura compleja, debido a que presenta su cápsula celular, su pared celular y su membrana plasmático celular. Estas estructuras en conjunto hacen que sea resistente y, por así decirlo, sea difícil para poder destruirlo por los macrófagos. En la cápsula celular se puede observar como composición el ácido glicólico. En la pared celular básicamente está formado por un complejo macromolecular de ácidos glicólicos, el arabino galactano y el peptidoglicano. Y en la membrana plasmática va a tener moléculas asociadas al lipoarabino manano.
Se dice que tiene un metabolismo aerobio estricto, por lo tanto su crecimiento va a depender del oxígeno, y esto también va a hacer que generalmente infecte en la parte del pulmón a las partes que estén más areadas. También se ha visto que su multiplicación es lenta, ¿no? Que básicamente este crecimiento lento es lo que justifica que en los niños sea un cuadro inespecífico. La fisiopatología, bueno, las formas de transmisión, las que más conocemos y hemos visto es por la vía respiratoria, que básicamente se transmiten a través de aire, a través de gotitas, ya sea que han sido expulsadas al toser, estornudar, hablar, etc. Generalmente son las microgotas de 5 a 10 microgotas. También se ha visto otras vías que hemos visto en la extrapulmonar. Generalmente el periodo de incubación alberga entre 4 a 12 semanas, pero para que se pueda dar la enfermedad puede transcurrir incluso años. Y los factores de este riesgo, también anteriormente mencionados, para recordar, generalmente son aquellos que viven en zonas endémicas, menores de 5 años, que hayan tenido un contacto con un caso índice, o sobre todo para los niños, ¿no? Que sean inmunosuprimidos o estén en un estado de malnutrición. Entonces, estos factores de riesgo también algunos autores lo dividen como en factores exógenos y factores endógenos, que básicamente se relacionan mucho con la forma de transmisión. Como hemos dicho, la vía principal es la vía respiratoria por gotitas respiratorias, y básicamente este contagio va a depender del contacto que haya tenido con un caso, que sea la duración. Por ejemplo, si en una casa hay una persona con tuberculosis activa, entonces hay cierta intimidad, el hecho que haya un hacinamiento. También hay un mayor contagio, sobre todo cuando es una TBC pulmonar cavitaria, también la laringia. Algunos factores endógenos es que básicamente va a depender del estadio inmunitario innato y tanto adaptativo. Y generalmente los infectados con VIH son de alto riesgo. Entonces, importante recordar dos términos que vendrían de la tuberculosis primaria y la secundaria, que básicamente, como había mencionado en un primer momento, la primaria es una persona que es la primoinfección y que aparece en una persona, pero una persona no expuesta previamente. Entonces, en cambio, la secundaria es la forma de la enfermedad en que aparece ya en un huésped previamente sensibilizado. Ahora, ¿cómo se da la patogenia? Bueno, veremos cómo es tuberculosis primaria. La principal vía es la respiratoria. Entonces, lo que se va a hacer, se va a inhalar las microgotas de Mycobacterium tuberculosis. Lo que va a hacer es ingresar a los pulmones por la inhalación, y va a alcanzar hasta el espacio alveolar. Entonces, básicamente aquí es que se va a encontrar con los macrófagos residentes, y como lo mencionaron, ¿no? Que aquí se debería eliminar. Sin embargo, sucede que esta primera línea de defensa no va a lograr eliminar la bacteria, por lo tanto va a invadir al tejido intersticial pulmonar. Ahora, ¿por qué no se llega a eliminar, ¿no? Bueno, se ha visto que, como había mencionado, la estructura compleja de este Mycobacterium tuberculosis hace que sea, al momento de penetrar en los macrófagos, como se puede observar aquí, haya una formación del fagolisosoma para que se pueda destruir, pero esta formación no es efectiva, es ineficaz. Entonces, lo que hace es que dentro de los macrófagos se va a replicar, multiplicar, y al mismo tiempo también inhibe la maduración del fagosoma. Entonces, una vez que se ha replicado aquí, es que la bacteria va a invadir hacia
hacia el tejido intersticial pulmonar. Entonces esto es a gran escala y aquí, esto está en gran escala de este alveolo. Entonces, igualmente, ¿no? Acá está el alveolo, el macrófago, entonces aquí va a invadir hacia el tejido intersticial. Generalmente va a llegar a la parte de los ganglios linfáticos pulmonares y al mismo tiempo este transporte va a conducir a que haya reclutamiento tanto de células T como de las células B. Y es en los ganglios linfáticos pulmonares en donde se va a formar el granuloma. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que ya ha invadido parte de los ganglios pulmonares. Entonces, aquí se va a formar un granuloma, como podemos observarlo aquí a gran escala, y básicamente aquí se va a replicar, ¿no? Entonces, eso también va a depender, como se mencionó, de la carga bacteriana. Entonces, si la carga bacteriana es demasiado grande, el granuloma no va a poder contener toda la infección. Y por lo tanto, las bacterias se van a diseminar a diferentes, a otros órganos ya vistos, ¿no? Ahora, también se ha visto que puede ingresar al torrente sanguíneo. Ahora, aquí en los ganglios del pulmón es que se va a formar el foco de Gaume. El foco de Gaume básicamente se refiere a que hay una lesión primaria. Y el foco de Gaume, juntamente con estas lesiones, o bueno, junto con lo que se ha invadido hacia los ganglios linfáticos, es que van a conformar este complejo de Gaume. Es por eso que en una radiografía se puede observar, ¿no? El foco de Gaume, que básicamente es la cicatriz que se ha formado, que básicamente es por la destrucción del parénquima pulmonar, y si además de ello se añaden linfadenopatías, se llama el complejo de Gaume. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, como hemos dicho, en los niños se va a presentar como una enfermedad paucibilar no cavitaria, es decir, que se van a encontrar pocos bacilos. Se dice que en un caso de tuberculosis pediátrica es en aquello que tiene menos de 18 años, y que tiene alguno de esos criterios, como lo había mencionado al primer momento. Generalmente la clínica es tos, fiebre y pérdida de peso. Y también se puede encontrar adenopatías que en algunas ocasiones pueden llegar a provocar sibilancias. Sin embargo, también se ha visto que hay los síntomas van a ser inespecíficos. Por ejemplo, en los lactantes, generalmente ya sea lactantes o inmunodeprimidos, generalmente no se van a encontrar estos síntomas, pero sí el retraso del crecimiento, y además de ello van a tener un mayor riesgo de diseminación. En los adolescentes, generalmente aquí se van a presentar más fiebre y los síntomas constitucionales, generalmente pérdida de peso y también adenopatías. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, dentro del diagnóstico es importante mencionar algunos puntos importantes. Por ejemplo, el antecedente epidemiológico. Generalmente en el adulto el diagnóstico es clínico, más el positivo en el estudio bacteriológico. Pero en los niños, debido a que a la naturaleza paucibacilar, sería el clínico más acompañado de otros criterios. Entonces es importante el antecedente epidemiológico, saber si es que dentro de casa hay un familiar que tiene la tuberculosis, es decir, información del caso índice, ya sea qué tipo de contacto tiene, la carga baciliar,
Generalmente las pruebas de tuberculina, que es el estudio inmunológico, y la prueba de tórax, que incluye dentro de los signos radiológicos, son las que siguen siendo las más básicas en los niños. También importante mencionar el estudio bacteriológico, que bueno, como ya lo mencioné, en los niños se presenta como una enfermedad auxiliar no cavitaria. Generalmente el diagnóstico definitivo solo se va a lograr en la mitad de los niños y generalmente la muestra que se obtiene puede ser ya sea por un aspirado gástrico o también un esputo inducido. Y se debe tomar 2 muestras como mínimo y deben ser tomadas el uno en un mismo día. Ahora, por otro lado, dentro de los estudios inmunológicos tenemos la prueba de la tuberculina y la de la liberación del interferón gamma, que básicamente estos miden la sensibilidad frente a los antígenos proteicos del micobacterio. Y básicamente estos me van a ayudar, sobre todo la tuberculina, esta prueba para ver si hay una infección latente. Entonces, la tuberculina básicamente es ver si hay una induración positiva, si este es mayor de 10 milímetros, y en algunos casos generalmente es positiva en mayor de 10 cuando son pacientes inmunocompetentes, y por otro lado positivo con 5 milímetros en inmunocomprimidos y también en los niños, y aquellos que tengan una coinfección con VIH. Ahora, con respecto al tratamiento, bueno, el esquema 1 o el esquema básico consta de 2 fases. Ambas constituyen 6 meses. La primera fase es 2 meses, en la cual básicamente este 2 representa el número de meses y los subíndices, el número de días a la semana. Y si no hay, pues significa que es diario. Entonces, este esquema es para la tuberculosis sensible, que es tanto para tuberculosis ya sea pulmonar o extrapulmonar, para nuevos o los casos anteriores, tanto para adultos y niños, y si tengan una coinfección o no con VIH. Entonces, la primera fase dura 2 meses y la segunda fase 4 meses, con pastillas diarias de 50 dosis en los 2 meses y 4 y 100 dosis en la segunda fase. Bueno, y aquí, de acuerdo al peso que se tiene, se le da la dosificación. Ahora, por otro lado, también es importante que al momento que se le da el tratamiento a los pacientes se debe hacer un monitoreo para una tuberculosis sensible, ¿no? Y está compuesto por diferentes pruebas, como se puede observar aquí. De manera general, el estudio basal que se realiza a todos los pacientes son completamente una analítica total, y estos ya se van presentando de acuerdo a que se avance el tratamiento. Por otro lado, solamente la norma menciona que hay una modificación de la segunda fase cuando es una tuberculosis no grave en niños. Esto generalmente se da cuando es una persona afectada con tuberculosis que tiene entre 3 meses a 16 años, tiene un peso corporal mayor a 3 kilos, y la segunda fase generalmente se administra por 2 meses y ya no por 4. Ahora, otro problema que se ha visto en la tuberculosis es la resistencia, ¿no? Se dice que para que el bacilo de Koch esté bien controlado necesita de 4 antibióticos. Y el núcleo básico, como hemos visto en el primer esquema, es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el albuterol. Y sin embargo existe resistencia.
puede haber resistencia a la isoniazida, a la rifampicina. Estas dos consideradas como monoresistentes. Sin embargo, la tuberculosis resistente a la rifampicina es tratado como si fuera una multidrogoresistente. También, por definición, la multidrogoresistente, resistente tanto a isoniazida como rifampicina. La intensamente resistente es cuando es resistente, ya sea una multidrogoresistente o resistente a la rifampicina, más una resistencia a cualquier fluoroquinolona, ya sea a levo o MOS. Y una extensamente resistente es cuando, además de ser extremadamente resistentes, multidrogoresistentes a cualquier uno de estos grupos. Ahora, para estos casos es que se da otro esquema. Por ejemplo, el esquema para la tuberculosis resistente a la isoniazida se da 6 meses diarias con 180 dosis. También se ha visto que se puede utilizar otros esquemas, por ejemplo, estos 4 esquemas que son estandarizados y que básicamente no se pueden modificar su duración y su composición. Y aquí, igualmente, uno de los esquemas más usados es el esquema BLC, tanto que puede ser indicado para adultos y niños, para la tuberculosis pulmonar o también extrapulmonar, y son en total 9 meses con una dosificación de 270 pastillas. Algo importante también que recalcar es el abordaje en situaciones especiales. Se ha visto que la tuberculosis perinatal se define como todo recién nacido que es hijo de madre con tuberculosis de alto riesgo. Y una tuberculosis perinatal puede ser una tuberculosis congénita o también postnatal. Se denomina congénita porque está presente al nacer, y esto puede ser ya sea por intraútero o por el parto. Según la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, menciona que el 16% se debe de forma de intraútero. El diagnóstico se realiza generalmente dentro de las 72 horas y tiene que tener ciertas características clínicas, ¿no? Que sea prematuro, bajo peso, patología, dificultad respiratoria y fiebre. Y se utilizan algunas pruebas bacteriológicas como la baciloscopía y el cultivo. Asimismo, también se realiza una evaluación por imágenes, y el tratamiento para esta tuberculosis congénita va a depender también de 2 condiciones, ya sea la condición número 1, que sea hijo de madre con tuberculosis sensible, y que básicamente va a recibir el recién nacido 12 meses de este tratamiento, o en el caso que sea la condición número 2, en la cual es un hijo de madre con tuberculosis pero drogoresistente, y que básicamente quien lo va a evaluar es el médico. Por otro lado, el postnatal generalmente se define como tuberculosis que se presenta hasta los 28 días de nacido, y el enfoque es al igual que hemos visto al inicio, el de la tuberculosis general. Este enfoque. Y bueno, esta es la bibliografía y eso sería todo. Bastante
realiza los criterios clínicos más bacteriológicos. Sin embargo, se realiza según la norma. No, vamos a hacer según la norma. según la norma. Sí, sí. Entonces, según la base del examen. bien. Entonces, Yo también muy chiquito las he hecho, por eso que tengo que preguntar para reiterar y tratar. bueno, según la norma menciona que debe de haber un antecedente epidemiológico, como también los signos radiológicos y también la clínica, los tres. Porque generalmente, debido a la naturaleza que presenta. La guía dice, ya, el diagnóstico es básicamente como un descripción, cultivo positivo, ya, ese es un diagnóstico definitivo, no confirmado. Pero presuntivo y que se le da tratamiento es que tenga clínica, sugestiva y radiología sugestiva. Si tiene dos de esos, es suficiente para iniciar tratamiento. Pero si solo tuviera uno de los dos, hay que ver los otros dos criterios, que es el inmunológico con PPD, que ya se ha hablado de liga como alternativa, y el epidemiológico. Si tiene el libre epidemiológico más el criterio radiológico o clínico positivos, se da tratamiento. En todo el resto de los casos se le da profilaxis. Vamos a ver, háblanos de la profilaxis. ¿Cómo es la profilaxis? Porque eso ha cambiado. Bueno, no lo tengo aquí, doctor, pero la profilaxis se hace con isoniazida. Pero no tengo el esquema. ¿Qué más? Si es menor de 2 años, ¿será? Isoniazida, rifampicina, diario por 3 meses, es de elección. Y de ser de elección, isoniazida. Y si es encima de 2 años, de elección rifampicina más isoniazida semanal 3 meses. Por separado, es lo que es. Si es que no hay isoniazida, rifampicina diario semanal por 3 meses. Y si no hay isoniazida diario por 6 meses, como en los menores de edad. No sé si puede. Una pregunta para los tres. DSG, ¿qué porcentaje de TBC pulmonar protege? El DSG. Casi cerca del 90%. ¿Qué dicen los demás? El DSG, más que pulmonar, por eso también, ¿no?, se le da durante el nacimiento y hasta el primer 5 años según la norma, es principalmente para proteger a recién nacido de las formas graves, como la meningitis. No, pero el pulmonar, mira, y las formas graves, ¿qué porcentaje protege? Eso me hecho el año pasado en Paris. Pulmonar es 50%. Por eso es que no le da, no es tanto que la DSG va para ¿cómo se llama? Y las formas graves 77-80%. O sea, más que todo para eso se va a ver. Pero tenemos que saber el porcentaje, ¿no? Así es como alguien nos va a preguntar cuándo. Siempre. Con las enfermedades al menos lo bien, Doctor, para recalcar también que, bueno, la BCG, ¿hasta qué edad normalmente puede llegar a esa protección? Eso está en muchos estudios, sí, pero los últimos estudios dicen hasta 20 años. Hasta. Ya, por eso hasta están planteando refuerzos. Antes se había refuerzos de 5 años. Pero como vosotros, las formas graves son de niños más pequeños. Por eso es que
decían 5 años para ver. Ahora, ¿qué porcentaje de niños menores de 1 año hacen enfermedades los que se contagiaron? Para ti, Judith. Porque eso sí también es importante. Porque la prevención se da básicamente en los primeros 5 años. ¿Qué porcentaje es? Los que se contagian y tienen la enfermedad. Hacen enfermedad. 5%. No, en los adultos es 10-5%. En menor de 1 año es 40-50%. Después baja a 20-40%. Después en los escolares 5-10. En el escolar es 5, 2 a 5 te voy a decir. En la población general es 5 a 10. Y en los adolescentes, ¿cuánto? 15 a 20, es más, por sus hábitos y todo. Ya, ahora, el ADA en la TBC extrapulmonar, ¿qué porcentaje es positivo? Extratorácica. Eso es importante. Porque el ADA ¿A partir de qué valor es? porcentaje es positivo. Porque varía según el lugar. ¿Sí? Y en TBC pleural es intratorácico. Extratorácico pero la pleural es diferente. Nosotros 50, 60, pero más o menos. 90%. ¿No? 90. 75%, hasta 80%, no sé qué es. No es, o sea, el hecho que salga negativo no descarta. ¿Y en TBC con qué? ¿Cuáles son los criterios? A ver, vamos a recordar. Entonces, sí. Sí o sí, ¿qué pasa? La mamá tiene que ser beca positivo en el embarazo. Sí, positivo. Y hacer estudios. ¿Cuáles son los estudios que debes hacer? Principalmente se realiza una baciloscopía. ¿De qué tipo? ¿En esputo, aspirado gástrico? Generalmente se ha visto que es en placenta, en aspirado gástrico. Ya, la placenta se manda a estudios, ¿sí o no? ¿Qué más? Que haya clínica, ¿sí o no? Ajá, que haya clínica. ¿Y hasta qué edad se presenta? La congelita, hasta las 72 horas. No, pero dentro de las 28 días. Claro, pero ese sería una postnatal, ¿no? Después, una última pregunta para eso. ¿Corticoides en qué casos es? En casos de tuberculosis miliar, Te tienen que hablar. en casos de tuberculosis miliar, de meningitis, tuberculosis, pericarditis, tuberculosis. A 2 por kilo, Alexa 0,0. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Después 2 semanas. 2 semanas y de ahí bajando se de paulatinamente. 50-50%, más o menos hasta. Esa dosis puede ser 2 a 4 semanas. Y bajar progresivamente hasta 4 a 8 semanas más. Total. Preguntas antes de que me olvide. Ya, a ver, adelante. ¿Qué especificidad y sensibilidad tiene la ecografía y control de lo que es la TBC ganglionar? ¿Y cuáles son criterios de decisión quirúrgica? Bueno, en la norma técnica no mencionan acerca de la decisión quirúrgica, pero la decisión quirúrgica se realiza cuando, una vez que se haya realizado el aspirado con la aguja fina, no se haya podido encontrar al vacilo, ¿no? Ya sea a través del cultivo, del frotis y cuando se tenga bastante duda diagnóstica. En cuanto a la sensibilidad, no es tanto, puesto de que, es más, no, lo que sugieren para poder diagnosticar una adenopatía tuberculosa es básicamente los estudios microbiológicos. Para control. No, Control. para control. ¿Control cuál? Con ecografía. Control. No se hace con control. El control cuando es tuberculosis intrapulmonar es con cultivo. Realmente el control es bajo, no me acuerdo, pero es menos del 90%. La verdad que no me acuerdo, pero sí.
ciencia pues dice que nosotros hablamos de los números, la que básicamente la que no me acuerdo, es menos del 90%. Pero recuerden que el gol estándar es histopatología. Entonces, las imágenes en realidad no son tan concluyentes. ¿Listo? Pero clínicamente una reducción del 50% a los 2 meses, por lo menos el 50% ya te indica que hay, del 5% hay una respuesta al tratamiento. Ahora, al mes más o menos debe ser, mejor dicho, al mes, 50-25 meses, y a los 2 meses prácticamente tiene que haber remitido menos del 25% del tamaño original. Por lo menos. Sí. Doctor, disculpe, respecto a la reacción paradójica durante el tratamiento de la tuberculosis gangrenosa, menciona que esta puede aparecer incluso a pesar de estar recién de tratamiento. Hay reacciones paradójicas en la cabeza también, en el pulmonar, por inflamación que hace, digamos, el organismo, tipo SIRS, puede dar, pero tienes otros marcadores inflamatorios, básicamente PCR, DSG, procalcitoninas elevadas que no tienen sentidos cultivos negativos, que es compromiso, ¿no? O sea, si, y entonces, ¿cuál es la forma de demostrar en este caso? Porque si tiene resonancia con más que una ecografía, y la otra es ecografía biopsia, una nueva biopsia para ver nuevamente cultivo. Si encuentras más en una reacción inflamatoria tipo SIRS, entonces ya estás más seguro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? En los factores que hablaron, hablar de hacinamiento, de contacto con TV, ¿qué opinan sobre la nutrición del niño y sus estatus sociales? Bueno, como bien mencionaron los factores de este riesgo, generalmente los niños, aquellos que son inmunodeprimidos, incluso se ha visto, ¿no?, que aquellos que tengan el factor de este riesgo, que sean malnutridos o bueno, desnutrición global, tienen ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? ¿Cuáles son? Son 4 o 5 puntos. Que sea desnutrido en el caso de este niño, que sea inmunodeprimido, bueno, que tenga VIH. Qué raro, ¿qué más? Que vive en una zona de hacinamiento. Correcto, ¿qué más? Y que tenga un contacto con una persona. Un caso la cara, en ese caso es la cara. O sea, 3 cosas, la más cara, más posible. No es lo mismo un pausivación que una 3 cosas. Básicamente eso. Y en adultos ya tiene diabetes, VIH, niños no tanto VIH. El equivalente es desnutrición severa. Es el equivalente y raramente inmunodeficiencia, que a veces hay, pero mucho más raro. La inmunodeficiencia que hay es desnutrición, entonces es una enfermedad que dicen los adultos está asociada. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Listo, creo que ya más o menos está. Las preguntas